Saludos cordiales muchachos, continuando con nuestro avance de materia, esta semana vamos a entrar en el capítulo de las enfermedades glomerulares. Y el primer capítulo que vamos a tocar es el del síndrome nefrítico. Vamos a definir a los síndromes renales como enfermedades renales o nefropatías que se producen como consecuencia de alteración a tres niveles fundamentales, sean problemas vasculares, pérdida de la barrera de filtración glomerular o alteraciones de las funciones tubulares. Problemas vasculares, por ejemplo, como fenómenos isquémicos a nivel del árbol arterial y aumento de la presión de retorno y dificultad de flujo en el árbol venoso. Pérdidas de la barrera de filtración glomerular por incapacidad de retener moléculas plasmáticas y células sanguíneas, por ejemplo en el síndrome nefrótico y nefrítico, o defectos de la capacidad de filtración de líquidos u otras moléculas de tamaño pequeño e intermedio, por ejemplo en la insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Y finalmente, por alteraciones de las funciones tubulares, por pérdida de solutos que normalmente se reabsorben en las tubulopatías o incapacidad de eliminar solutos y agua, originando complicaciones como acidosis, aumento de volumen extracelular o hipercalemia. Entonces, los síndromes renales se pueden manifestar de la siguiente forma: con alteraciones urinarias asintomáticas, por ejemplo el hallazgo de un examen de orina con proteinuria hematuria sin ninguna repercusión sistémica, o como un síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, un fracaso renal agudo, enfermedad renal crónica o como una manifestación de hipertensión arterial. Entonces, ¿cómo se define glomerulonefritis? Es el conjunto de enfermedades caracterizadas por una pérdida de las funciones y estructuras normales del glomérulo renal. Debemos entender que en el glomérulo renal existen dos componentes, uno que son las células y otro que es la matriz extracelular. Y desde el punto de vista funcional, el glomérulo tiene la función de mantener la filtración glomerular adecuada y evitar el paso de macromoléculas o elementos formes a la orina. Entonces, ¿cuáles son los factores desencadenantes de la lesión glomerular? Existen factores de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida. En la inmunidad innata participan lo que es el sistema de complemento y los receptores análogos a TOL o TLR y receptores análogos del NOT o NLR. Los receptores análogos del TOR actúan como mecanismos inmunoestimuladores y reguladores de la inflamación, sea a través de patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a lesión tisular. Y en la inmunidad adquirida tenemos que hablar de lo que es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral en relación a los anticuerpos frente a antígenos fijos, por ejemplo el colágeno tipo 4 que se encuentra a nivel del mesangio, los antígenos podocitarios, anticuerpos tipo inmunoglobulina G, antiinmunoglobulina A en la enfermedad de Berger, o anticuerpos frente a antígenos solubles, sean estos circulantes o in situ. O finalmente, anticuerpos que alteren la respuesta inmunitaria innata o la respuesta inflamatoria, por ejemplo los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. La inmunidad celular está dada por la regulación de la producción de anticuerpos y el efecto lesivo directo que pueden producir a nivel del glomérulo. También, dentro de los factores desencadenantes existen cambios en el microambiente celular. Por ejemplo, en un paciente con diabetes mellitus, un estado de hiperglucemia condiciona el aumento de la producción de citoquinas y matriz extracelular, además mayor apoptosis y producción de producto final de la glucosilación avanzada que producen en la lesión una reacción inflamatoria con incremento de la matriz que conlleva a la larga a la enfermedad renal diabética. Las lipoproteínas, principalmente la LDL colesterol, que condiciona proliferación y síntesis de matriz, más el componente citoquímico. El colágeno tipo 3, que normalmente no deberíamos saber, no se observa a nivel renal, cuando se evidencia y está en incremento, también condiciona una lesión a nivel glomerular, o depósitos proteicos extracelulares, por ejemplo, proteínas fibrilares como la amiloidosis y la mieloma múltiple. Otros factores que desencadenan lesión glomerular son los factores hemodinámicos, por ejemplo, en la nefropatía hipertensiva por un incremento de resistencia vascular o alteración a nivel de la microvasculatura renal, o una lesión glomerular por reducción de la masa renal u obesidad. Los tóxicos, por ejemplo, la adriamicina, que produce una podocitopatía, el veneno de serpiente, que condiciona principalmente mesangiolisis, uno de los principales agentes patológicos como la Escherichia coli, que produce la verotoxina y condiciona que el paciente pueda hacer un síndrome urémico hemolítico. Agentes infecciosos que pueden producir toxinas o desencadenar respuestas inmunológicas anómalas.
por ejemplo, como la glomerulonefritis postestreptocócica, el virus de la hepatitis C, el HIV, que puede condicionar una infección de los podocitos. Y finalmente, factores genéticos que pueden predisponer a que la persona haga una glomerulopatía. Por ejemplo, en el síndrome de Alport, al ver una deficiencia a nivel del colágeno tipo 4, o algunas formas de presentación de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, en la evolución del daño glomerular existen tres fases fundamentales. Una que es el inicio, luego la ampliación y mantenimiento, y finalmente la resolución, sea para una recuperación completa o una secuela a nivel glomerular o túbulo intersticial. El inicio se debe a un daño directo o por mediadores de la inflamación. Estos mediadores de la inflamación principalmente son la activación del complemento y la activación de los receptores Fc. Una vez que se ha producido el daño, existe un fenómeno de ampliación y mantenimiento gracias a la quimiotaxis de leucocitos, que en una primera instancia primeramente se va a deber a la acumulación de neutrófilos en procesos agudos, pero que posteriormente van a pasar a ser macrófagos en los procesos ya crónicos. Una vez que hay una quimiotaxis de leucocitos, una reacción inflamatoria local, va a haber una proliferación, lesión y pérdida de las células glomerulares, principalmente a nivel de las células mesangiales, ya sea por una mitosis o una apoptosis exagerada. Además puede haber una lesión podocitaria o pérdida de los capilares glomerulares. Y finalmente puede haber un fenómeno de expansión de la matriz extracelular. Una vez que pasa esta segunda fase, vamos a la tercera fase de resolución, que consiste en la restauración de la celularidad y de la matriz normal, entre los cuales tenemos algunas interleuquinas y algunos factores que favorecen, como son la interleuquina 4, la interleuquina 10, interleuquina 13, el factor transformador de crecimiento beta 1, el óxido nítrico, etc., que pueden favorecer la recuperación de la lesión glomerular. Sin embargo, en algunos casos vamos a ver progresión y fibrosis, principalmente con lesión túbulo intersticial, caracterizado por infiltrado mononuclear, fibrosis intersticial, atrofia tubular y lesión vascular. En la patología glomerular se dice que la lesión tubular intersticial incluso cobra mayor valor pronóstico que la misma lesión glomerular en los pacientes que han cursado con algún tipo de alteración tubular intersticial. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a las glomerulonefritis? La clasificación etiológica las divide en dos tipos. Las primarias, como su nombre menciona, la lesión está ubicada únicamente a nivel renal sin compromiso sistémico, y las glomerulonefritis secundarias. Dentro de las primarias tenemos tres variedades: las glomerulonefritis aguda, las rápidamente progresivas y las glomerulonefritis crónicas. Las agudas tenemos a la proliferativa endocapilar, cuya principal representante es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Luego la rápidamente progresiva, donde hay una proliferación, pero ya no endocapilar, sino extracapilar. Son glomerulonefritis que rápidamente producen deterioro de la función renal. Y las glomerulonefritis crónicas, donde tenemos las proliferativas mesangiales, nefropatía por IgA, nefropatía por IgM, enfermedad de cambios mínimos, glomerulonefritis focal y segmentaria y la glomerulonefritis membranosa, que tienen un curso lento y crónico. En cambio, las glomerulonefritis secundarias, entre las principales causas de glomerulonefritis secundarias tenemos a la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética como la primera causa de enfermedad renal crónica en el mundo, al lupus eritematoso sistémico, a la vasculitis de vaso grande, mediano o pequeño, al síndrome de Gutt-Pasteur, a las disproteinemias como el mieloma múltiple, la amiloidosis, enfermedad de depósito de cadenas, crioglobulinemia, etc., a la artritis reumatoidea y enfermedades reumáticas, enfermedades infecciosas, bacterianas, virus, principalmente virus de HIV, hepatitis B, hepatitis C y antivirus, parásitos, enfermedades neoplásicas, hereditarias, siendo la principal representante el síndrome de Alport y enfermedad de Fabry, y algunas misceláneas, por ejemplo la nefropatía por obesidad mórbida, por radiación, nefropatía del embarazo y nefropatía tras el trasplante renal. Entonces, la clasificación etiológica, dos grupos, primarias y secundarias. La clasificación histológica está en relación al lugar donde existe la lesión del daño inicial. Cuando la lesión está principalmente ubicada a nivel del podocito, estamos hablando de patologías que son no proliferativas, como la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulonefritis focal y segmentaria o hialinosis focal y segmentaria, y la glomerulonefritis difusas, como la glomerulonefritis membranosa, donde la lesión está a nivel del podocito y de la membrana basal glomerular. Cuando el compromiso principalmente es a nivel del mesangio, estamos hablando de las glomerulonefritis proliferativas, como la mesangial proliferativa, la nefropatía por IgA, enfermedad de Berger, nefropatía mesangial IgM, y con otros patrones de depósitos inmunes. Cuando el problema está a nivel del endotelio, estamos hablando de la glomerulonefritis endocapilar proliferativa,
incluyendo la glomerulonefritis aguda posinfecciosa o postestreptocócica, la mesangiocapilar o membranal proliferativa con compromiso del mesangio y de la pared capilar, y finalmente compromiso de la pared capilar a la extracapilar o rápidamente progresiva, siendo un quinto grupo las glomerulonefritis no clasificables. Entonces, dependiendo del sitio de la lesión, también tenemos la orientación del tipo de la glomerulonefritis que estamos investigando. Y existe una tercera forma de clasificar en relación al complemento de las lesiones glomerulares. Glomerulonefritis que presentan disminución del complemento, sea C3 o C4, principalmente a nivel de C3, tenemos dos tipos, las primarias y las secundarias. Dentro de las causas primarias tenemos la glomerulonefritis proliferativa endocapilar, que es la postestreptocócica, y la glomerulonefritis mesangiocapilar. Y dentro de las causas secundarias con disminución de complemento tenemos a la crioglobulinemia mixta esencial, al lupus eritematoso sistémico y a la asociada a la endocarditis infecciosa. Otras enfermedades renales en las que puede existir disminución de complemento, la enfermedad trombólica por émbolos de colesterol y la púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico. Recuerden entonces que antes de solicitar una biopsia o un estudio especial inmunológico, simplemente con la determinación de complemento también podríamos orientar nuestra patología a cuál podría ser la causa de la glomerulonefritis. Este cuadro nos resume lo que es la forma de presentación de los diferentes tipos de glomerulonefritis, sea ya como un síndrome nefrótico franco, un síndrome nefrítico, o una hematuria recidivante, los que tienen hipertensión asociada, insuficiencia renal aguda y las patologías que progresan con más frecuencia de insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, el síndrome o la glomerulopatía de cambios mínimos se manifiesta como un síndrome nefrótico puro, es de mayor presentación en los niños, no tiene hematuria, hipertensión en algunos casos puede llevar a insuficiencia renal aguda en un pequeño porcentaje y muy poco probable que progrese a insuficiencia renal crónica. La mayoría de estos casos se resuelve de forma espontánea. La focal y segmentaria se manifiestan como un síndrome nefrótico igual puro, no hay nefrítico, no tiene hematuria, puede tener hipertensión en un porcentaje pequeño y insuficiencia renal aguda, pero es una de las causas que mayor complicación de insuficiencia renal crónica tiene. La membranosa también se manifiesta como síndrome nefrótico puro, no hay hematuria, no hay síndrome nefrítico, hipertensión en pequeño de los casos y lleva insuficiencia renal aguda como enfermedad renal crónica en una pequeña cantidad. La membrana proliferativa es una de las glomerulopatías que se manifiesta de forma mixta, como un síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Tiene hematuria recidivante, hay hipertensión más marcada y puede llevar a insuficiencia renal crónica o enfermedad renal aguda por lo menos en un 50% de los casos. La glomerulonefritis mesangial por IgA o enfermedad de Beyer puede tener proteinuria, muy pocas veces alcanza el rango nefrótico, pero sí se manifiesta como un síndrome nefrótico. Y la característica más importante de esta glomerulonefritis es que produce una hematuria recidivante. Es la glomerulonefritis más frecuente en el mundo y que produce hematuria recidivante como evento fundamental. Hay hipertensión en moderados casos, muy pocas veces llega a insuficiencia renal aguda porque es una enfermedad del curso más lento evolutivo y lleva a la insuficiencia renal crónica por encima del 40% de los casos. La proliferativa endocapilar se manifiesta con muy poca proteinuria. Hay un síndrome nefrítico franco, es la principal etiología del síndrome nefrítico, no hay hematuria recidivante, hace hipertensión en un porcentaje importante de los casos, casi llega al 80%, producen insuficiencia renal aguda y muy pocas veces la enfermedad progresa en insuficiencia renal crónica. Normalmente el paciente revierte de forma espontánea. En cambio, finalmente la glomerulonefritis rápidamente progresiva tiene proteinuria, muy pocas veces le alcanza el rango nefrótico. Hay un síndrome nefrítico también muy importante, hematuria no presente, hematuria recidivante. Hay hipertensión importante en estos pacientes y es una de las principales causas de insuficiencia renal aguda, porque rápidamente el paciente, como dice su nombre, deteriora la función renal. Muy pocas veces, o el 50% de los casos de estos pacientes, van a progresar en insuficiencia renal crónica si no se corrige rápidamente la falla renal en este paciente. Entonces, viendo en este cuadro, en este corte, vemos aquí lo que es la cápsula de Bowman y lo que es el endotelio de los capilares con
la membrana basal y los podocitos. Entonces, dependiendo de dónde tengamos los depósitos, podemos orientar a las patologías. Aquí la célula epitelial con los podocitos, la membrana basal y el endotelio. Los depósitos, cuando se ubican a nivel subepitelial, estamos pensando en una glomerulonefritis postinfecciosa o una glomerulonefritis membranosa. Cuando los depósitos subendoteliales, normalmente pensamos en una nefropatía por IgA o una glomerulonefritis mesangiocapilar tipo 1 rápidamente progresiva. En cambio, cuando los depósitos son intramembranosos a nivel de la membrana basal, tenemos que sospechar de una nefropatía glomerulonefritis membranosa o mesangiocapilar tipo 2. Finalmente, cuando los depósitos no están ni al nivel del endotelio ni al nivel del epitelio, sino a nivel del mesangio o las células de sostén a nivel glomerular, tenemos que sospechar de una nefropatía por IgA o una glomerulonefritis esclerosante focal, nefropatía mesangial por IgM o una rápidamente progresiva. Entonces vean, dependiendo del lugar donde se van a ubicar los depósitos, tenemos también sospecha de el tipo de glomerulonefritis que está afectando a nuestro paciente. Entonces, entrando en capítulo de lo que nos corresponde esta semana, el síndrome nefrítico es una consecuencia de una alteración glomerular que provoca tanto una reducción del filtrado glomerular como una incapacidad para retener células o proteínas en los capilares glomerulares, que por lo tanto pasan a la orina y se caracteriza por estos síntomas. Principalmente la tríada fundamental es edema de miembros inferiores, hematuria e hipertensión arterial. Sin embargo, el paciente también puede tener una disminución del volumen miccional y en algunos casos proteinuria, pero que no alcanza el rango nefrótico. Entonces, la tríada clásica, para que no se olviden nunca, edema, hematuria e hipertensión para el síndrome nefrítico. ¿Cuáles son las causas del síndrome nefrítico? Tenemos a las glomerulonefritis postinfecciosas, sean de causa bacteriana, viral o parasitaria, o en algunos otros casos, por ejemplo, como los hongos. Entre la bacteriana, la principal causa es la faringoamigdalar o cutánea, por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. La endocarditis por el estafilococo, el Streptococcus viridans, un cortocircuito ventrículo peritoneal auricular, como causa el estafilococo o el Streptococcus viridans o bacteroides, abscesos viscerales y osteomielitis, por ejemplo el estafilococo, pseudomonas, proteus, neumonía, como el neumococo, la Klebsiella, el micoplasma, meningitis, el meningococo, estafilococo, o algunas otras causas, por ejemplo la fiebre tifoidea, lepra, brucelosis, leptospirosis, sífilis. Dentro de las causas virales tenemos a la hepatitis B, hepatitis C y HIV como las principales causas virales que pueden condicionar el síndrome nefrítico. También el virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, varicela, rubiola, mononucleosis, hantavirus, parotiditis, sarampión, Coxsackie. Y las parasitarias, la causa, por ejemplo, tenemos a la malaria, esquistosomiasis, toxoplasmis, filariasis, triquinosis, trypanosomiasis. Entre otras causas, las micóticas, como la lesión por hongos por Candida albicans, Coccidioides imitis, o las riquecias, como la Coxiella. Entonces vean que el abanico de procesos infecciosos que pueden condicionar una glomerulonefritis es amplia. Entre las glomerulonefritis primarias que condicionan un síndrome nefrítico tenemos a la extracapilar, tipo 1, 2, 3, a la membrana proliferativa, a la proliferativa mesangial no IgA y a la nefropatía mesangial IgA. No IgA, que puede ser el tipo IgM. Enfermedades sistémicas que producen síndrome nefrítico, el lupus eritematoso sistémico, la púrpura de Haenoy-Schönle, la crioglobulinemia, vasculitis necrosante, síndrome de Gut-Pasteur, síndrome hemolítico urémico, la PTT, ateroembolismo renal o microangiopatía trombótica. Y finalmente otras enfermedades renales, ananefritis tubulointersticial aguda inmunoalérgica, nefritis por radiación, nefropatía asociada a síndrome de Guillain-Barré, nefropatía post-quimioterapia, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, tumores renales, trombosis venosa renal, ateroembolismo renal y tromboembolismo renal o infarto renal. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome nefrítico? Entonces aquí existe una lesión glomerular por cualquier noxa, sea antígenos que se localicen in situ o complejos antígeno-anticuerpo que se van a localizar a nivel de la membrana del glomérulo, que van a producir un estado de inflamación. Esta inflamación a nivel glomerular va a hacer que exista una alteración a nivel podocitario, a nivel de la barrera de filtración, condicionando que el paciente tenga proteinuria y hematuria. Igual esta inflamación hace que haya
condiciona disminución de filtrado glomerular y por ende una disminución o caída del volumen urinario y además elevación de los productos azoados. Esta caída del volumen urinario lo que va a hacer como mecanismo compensatorio es una retención de agua y sal. La misma que, asociada, puede llevar a que el paciente haga un estado de hipertensión o insuficiencia cardíaca y finalmente ambos explicarían por qué el paciente, tanto insuficiencia cardíaca como retención de líquido, condiciona que el paciente haga edema. Entonces el paciente al hacer hipertensión puede condicionar un estado de encefalopatía hipertensiva y finalmente al haber una activación o un dato de insuficiencia cardíaca y retención de líquidos, aumenta el sistema adrenérgico y aldosterona, exacerbando el edema de los pacientes. Entonces, en la fisiopatología, para entender, hay una inflamación aguda a nivel del glomérulo. Esta inflamación aguda va a condicionar todas estas alteraciones. Daño capilar, mismo que condiciona la hematuria y la presencia de cilindros de glóbulos rojos. Pérdida de la carga aniónica y aumento del diámetro del poro de la membrana basal, que va a condicionar alteración de la permeabilidad y por lo tanto proteinuria. Un estado de hipercelularidad glomerular, además de contracción del mesangio, que disminuye la tasa de filtración glomerular, condicionando oliguria y azoemia, y además aumento de la retención de líquidos con hipertensión y edema. Entonces, entrando a lo que son las principales glomerulopatías que producen el síndrome nefrítico, tenemos a la glomerulonefritis aguda, que es un estado de hipercelularidad endocapilar del ovillo glomerular sin cambios en la membrana basal, desarrollada en un corto espacio de tiempo, caracterizado por proliferación de las células residentes, mesangiales y endoteliales, junto con infiltración de las células inflamatorias. La principal representante de este tipo de glomerulonefritis aguda es la glomerulonefritis aguda postestreptocócica, debido a cepas nefritogénicas del estreptococo beta hemolítico de grupo A. Sin embargo, como hemos visto en la etiología, no son las únicas causas, también pueden ser causas bacterianas, virus, hongos e incluso parásitos, en una forma de manifestación de glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Entonces, los principales antecedentes para una glomerulonefritis postestreptocócica son que el paciente tenga una infección cutánea o un estado de faringoamigdalitis. Estos van a producir inclusiones citoplasmáticas inducidos por cepas nefritogénicas específicas del estreptococo beta hemolítico de grupo A, que van a formar inmunocomplejos que se forman in situ, depósitos de antígenos estreptocócicos nefritogénicos en el glomérulo. Estos se van a ver identificados por receptores de la plasmina asociados a la nefritis. Va a haber un incremento de la producción de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y una excitocina estreptocócica pirogénica del grupo B. Entonces, esto lleva a una activación de la vía alterna del complemento, mismo que produce un aumento de la expresión de moléculas de adhesión y por lo tanto un estado de inflamación a nivel del riñón, con una gran cascada inflamatoria desencadenada por el complemento, estimulada por estos inmunocomplejos que se depositan a nivel del riñoncito. Entonces, ¿qué vamos a ver en la histología? Hay una proliferación difusa con marcada hipercelularidad del ovillo capilar, con aumento de las células mesangiales endoteliales, proliferación endocapilar, junto con infiltración de neutrófilos. Entonces hay una proliferación a nivel endocapilar en estos pacientes con disrupción endotelial. En la inmunofluorescencia lo que vamos a ver es en un 100% de los casos depósitos de complemento 3, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M en un 60-70%, con tres patrones de depósitos: mesangial, en cielo estrellado y en guirnalda. En la microscopía electrónica lo que vamos a observar son depósitos electrodensos en la región subepitelial, con forma de joroba o humps. Entonces, que le da la característica histológica fundamental a este tipo de glomerulopatía, con depósitos intramembranosos y subendoteliales. Clínicamente, ¿qué van a tener estos pacientes? Se van a manifestar con hematuria microscópica, con un síndrome nefrítico completo hasta en un 50% de los casos, hematuria macroscópica en un 50% de los casos, proteinuria, principalmente recién nacidos en el 5%, edema hasta en un 90% de los casos, hipertensión que alcanza un 70%, que puede ser tan severa que condiciona un estado de encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca o puede llevar a un grado de insuficiencia renal en el paciente si se persistiera en el tiempo. ¿Cuál es el tiempo de latencia de la infección? Dato importante.
Si el paciente ha tenido un cuadro de faringoamigdalitis, el tiempo de latencia hasta que puedan aparecer las manifestaciones es de 1 a 2 semanas. En cambio, cuando la lesión es a nivel cutánea, esto es un poquito más prolongado, de 2 a 6 semanas de antecedente. Por lo tanto, es bien importante interrogar a nuestro paciente la probabilidad de que haya tenido un cuadro de faringoamigdalitis o un cuadro de infección cutánea por el estreptococo betamolítico. En el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En el examen de orina va a haber hematuria, cilindros hemáticos, puede haber leucocituria y proteinuria. El complemento va a haber una disminución del complemento C3 y el CH50 con un C4 normal. Un cuarto de los pacientes tendrán un cultivo positivo, principalmente aquellos que tienen impétigo. Y en la serología veremos un antiestreptococo ASLO a nivel faringio, un anti-DNSA B o un anti-NAD y antiácido hialuronidasa como marcadores serológicos del paciente con glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Qué diagnóstico diferencial se debe hacer en este grupo de pacientes? Con la glomerulonefritis membranoproliferativa, que mantiene niveles de C3 bajos después de las 6 semanas. En cambio, en la postinfecciosa, esto va a recuperar antes de las 4 semanas. La nefropatía por IgA, que va a tener episodios recurrentes de hematuria macroscópica, en la que el intervalo entre la infección y la hematuria es menor, de 1 a 3 días nada más. Las glomerulonefritis secundarias, por ejemplo la nefritis lúpica, que cursa con C3 y C4 bajos, o la púrpura de Schönlein-Henoch con un C3 normal. Y las glomerulonefritis agudas postinfecciosas no estreptocócicas, como otras probables causas que tiene que hacerse diagnóstico diferencial con este tipo de patología. ¿Cuál es el tratamiento? Tratamiento de soporte, mantener el medio interno, un estado eubolémico en el paciente, tratar las manifestaciones clínicas y tratar la infección activa, principalmente con penicilina benzatínica. Otra forma de presentación del síndrome nefrítico son las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Se caracterizan por un síndrome clínico caracterizado por la presencia de datos de lesión glomerular, hematuria proteinuria, junto con un deterioro rápido y progresivo de la función renal, que en un periodo corto de tiempo, días, semanas o meses, lleva al paciente a insuficiencia renal terminal si no se controla. Hay una proliferación extracapilar con formación de semilunas en más del 50% de los glomérulos. Entonces hay la proliferación ya no es endocapilar como en el anterior caso, sino la proliferación es extracapilar. Y va a haber una gran formación, una gran reacción inflamatoria que va a condicionar proliferación y formación de semilunas con depósitos subepiteliales. Entonces vean por ejemplo, en esta histología, lo que existe una gran proliferación con una formación de semiluna con un proceso fibrótico importante a nivel del riñoncito. En la inmunofluorescencia vamos a tener 4 tipos de glomerulonefritis rápidamente progresiva. La tipo 1 se caracteriza por la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular, que muestra depósitos lineales de inmunoglobulina G a lo largo de la membrana basal en todos los glomérulos. Por lo tanto, este tipo de glomerulonefritis se denomina anticuerpos antimembrana basal glomerular. Cuando tiene compromiso o afectación pulmonar, se denomina enfermedad de Gut-Pasteur. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de glomerulonefritis? Plasmaféresis e inmunosupresión, con esteroides, ciclofosfamida, azatioprina o rituximab en casos más avanzados. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2 se debe a depósitos de inmunocomplejos. Los depósitos son granulares y contienen inmunoglobulinas y complemento. Por ejemplo, se manifiestan en la nefritis lúpica, la nefropatía por IgA y en la púrpura de Schönlein-Henoch. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 3 o pausinmune hay ausencia de depósitos, a diferencia de la tipo 2 donde hay depósitos granulares. No se observan depósitos en la inmunofluorescencia, son ANCA. Positivos se presentan en las vasculitis sistémicas como la polyangiitis microscópica, la polyangiitis granulomatosa y el síndrome de Churg-Strauss. Y finalmente, la glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 4 hay una combinación de la tipo 1, es decir, en la inmunofluorescencia hay depósitos lineales, con la tipo 3, que es pausinmune con ANCA positivo. La etiología es una afección causada por depósitos de inmunocomplejos circulantes. Las causas más frecuentes son las infecciones crónicas, por ejemplo la hepatitis C, la malaria, enfermedades linfoproliferativas malignas como la leucemia o la leucemia no Hodgkin o el linfoma no Hodgkin, enfermedades autoinmunes
El tipo 2 o la enfermedad de depósitos densos está asociada a la lipodistrofia parcial y a una anemia hemolítica intensa. ¿Qué vamos a ver en la microscopía? En la microscopía óptica, en el tipo 1 vamos a ver aumento de la matriz mesangial con proliferación de las células mesangiales que se interponen en las asas capilares glomerulares periféricas, provocando el desdoblamiento de la membrana basal, lo que produce la característica imagen en el raíl de tren. En la tipo 2 hay un engrasamiento de la membrana basal con depósitos densos embebidos en ella. En la inmunofluorescencia, en la tipo 1 vamos a encontrar depósitos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, C3 y C1q. En la tipo 2 hay depósitos de C3 positivos, se detectan en el suero autoanticuerpos de inmunoglobulina G contra la C3 convertasa, que impiden la activación de la vía alternativa de complemento, y estos anticuerpos se definen como factor nefrítico. En la microscopía electrónica, en el tipo 1 vamos a ver depósitos subendoteliales y mesangiales. En cambio, en la tipo 2 vamos a ver depósitos intramembranosos. Clínicamente, ¿qué van a tener estos pacientes? Pueden hacer proteinuria, que incluso llegan al rango nefrótico hasta en un 66% de los casos, y en el tipo 2 se puede asociar a un síndrome nefrítico. La hipertensión arterial es frecuente en la evolución del cuadro y estos pacientes van a tener una rápida elevación del nivel de creatinina y un deterioro importante de la función renal. Tratamiento: existe remisión espontánea solamente en un 20% de los casos. O sea, 1 de cada 5 pacientes va a tener remisión espontánea y 4 no. El tipo 1 tiene una evolución benigna hasta el 85% de los enfermos. En cambio, el tipo 2 es el de peor pronóstico, asociándose a recidivas incluso en el trasplante renal, que pueden abocar a nuevamente insuficiencia renal terminal en el plazo de 5 a 10 años. Otra de las manifestaciones del síndrome nefrítico es la enfermedad o glomerulonefritis mesangial o proliferativa IgA, mesangial IgA, conocida como enfermedad de Berger. Es la glomerulonopatía más frecuente del mundo. Dentro de sus agentes etiológicos tenemos a la púrpura de Schönlein-Henoch y la enfermedad de Berger. Se consideran los dos extremos del espectro de una misma enfermedad. La etiología es idiopática, asociada normalmente al HLA, a un factor genético BW35. En la microscopía óptica, que vamos a ver en la enfermedad mesangial, proliferación del mesangio difuso o focal. En la inmunofluorescencia va a haber depósitos mesangiales de inmunoglobulina A más C3 properdina, y en la microscopía electrónica depósitos mesangiales. Es decir, esta patología se caracteriza principalmente por depósitos o proliferación a nivel mesangial. Clínicamente, estos pacientes debutan entre la segunda y tercera década de la vida con hematuria macro o microscópica recidivante, autolimitada en relación con la enfermedad vírica o el esfuerzo físico. La hematuria coincide con la infección, al contrario que en la glomerulonefritis post-streptocócica, donde hay un intervalo libre de 2 a 3 semanas, lo que le hace el diagnóstico diferencial con este tipo de patología. Ambos se manifiestan con hematuria, ambos tienen el antecedente de un proceso infeccioso. Sin embargo, en la enfermedad de Berger, este intervalo o esta latencia del proceso infeccioso es mucho más corta, solamente hasta 3 días, en cambio en la post-streptocócica hasta 2 semanas. Hay hipertensión hasta en el 30% de los casos y este es un signo de mal pronóstico, al igual que la hematuria microscópica. La hematuria macroscópica es considerada como en este tipo de patología como un síndrome de buen pronóstico. Es posible la existencia además de una proteinuria, pero en rango subnefrótico. En este tratamiento no existe, y lo que se hace ahorita es un control de la presión arterial, y recientemente se está investigando la probabilidad de hacer tratamiento con inmunosupresión en este tipo de pacientes. Entonces, este espectro de los cuadritos nos va a mostrar dónde están los depósitos o dónde están las lesiones. Las que hemos visto en este capítulo son las rápidamente progresivas, donde la proliferación es extracapilar con formación de semilunas. En la post-streptocócica, donde la proliferación es endocapilar con disrupción endotelial y lesión a nivel principalmente de los capilares, del endotelio capilar. Y la enfermedad de Berger, donde el problema es a nivel del mesangio, con proliferación mesangial y depósitos de inmunoglobulina A nivel del mesangio. Bueno, gracias chicos.